Noche, bueno, pues Dios puso una palabra en mi corazón que quiero compartir con ustedes. Y bueno, pues déjenme, abro aquí mis apuntes. Me gustaría mucho que pudiéramos ir a Segunda de Crónicas, ¿qué les parece? Es Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y esta palabra que Dios puso en mi corazón, bueno, pues habla acerca de cómo librar una batalla, ¿verdad? Y ¿qué tenemos que hacer cuando todo está en contra nuestra? Yo no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida, ¿qué hacemos, verdad, en el momento? Somos carne y cuando vienen situaciones difíciles, pues no es muy fácil, ¿verdad?, reaccionar a veces como quisiéramos. Y yo quiero compartir este pasaje de Segunda de Crónicas porque aquí vemos la historia, ¿verdad?, de un rey que él hizo lo recto delante del Señor. Eran tiempos en donde no todos lo hacían. Había reyes que hacían lo malo delante de Dios. Pero en el caso de Josafat, pues él fue un rey que realmente hizo lo recto, ¿verdad?, en el tiempo que él le tocó gobernar ahí a Judá. Josafat fue un rey que dice la Biblia, ¿verdad?, que Dios estuvo con él, que anduvo en los caminos, dice, de David su padre. Quiere decir que, fíjense la mención tan preciosa que hace la palabra, ¿verdad?, con respecto a Josafat, que él anduvo en los caminos de David su padre. Quiere decir que mucho de lo que tú y yo sembramos, ¿verdad?, en la vida de nuestros hijos y como se nos ha estado hablando en nuestras generaciones, eso trae una trascendencia. Y en el caso de Josafat, estaba ahí presente todo lo que David en algún momento sembró, ¿verdad? Y dejó como herencia sobre su descendencia. Entonces, ahí está Josafat, Dios está con él, anduvo en los caminos de David su padre. Ahí en Segunda de Crónicas 17:3 dice esto, ¿verdad? Dice que Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó, dice, a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre. Dice, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón, dice, en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Josafat hizo todas estas cosas que agradaron a Dios y Dios retribuyó honra, riquezas, muchas cosas, ¿verdad? Cuando tú y yo somos obedientes al Señor, Él siempre nos va a dar más de lo que merecemos, ¿verdad que sí? Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento a través de nuestra obediencia a Dios cómo Él le agrada y Él trae bendiciones muy grandes a nuestra vida. Entonces, aquí vemos a Josafat. Pero un día, ¿verdad?, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 1, fíjense lo que dice la palabra. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti, dice, viene una multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ahí vemos cómo de pronto, quizás Josafat pues había vivido algunas situaciones en su reino, cosas, pero había bendición de Dios porque él hacía lo recto. Sin embargo, un día vino alguien y le dijo, ¿sabes qué? Del otro lado del río está una multitud en contra de ti. Y yo no sé, hermanos, si esta noche ustedes se pueden poner un poquito en los zapatos de Josafat, o a lo mejor nos sentimos esta noche en ese momento, ¿verdad?, como en esos zapatos, de decir, ¿qué es lo que está en contra de nosotros? En este caso dice la Biblia que venía una multitud contra él a hacer guerra, ¿verdad? Cuando Josafat escucha todas estas cosas, bueno, él tuvo una reacción. En esta noche yo no sé qué es lo que está en contra de ti. A lo mejor pues estás ahogado o ahogada en tristezas, en depresiones, en cosas que a lo mejor te han sucedido y en este momento dices, no he podido deshacerme de esto.
A lo mejor también has estado luchando contra la soledad, la angustia, el abandono, no sé cuántas cosas te hayan pasado en tu vida, pero que están ahí dejando huella en ti. O también a lo mejor está en contra de ti, ¿verdad? Alguna enfermedad que te detectaron y pues ahí te dieron ese diagnóstico y ahorita has estado luchando, has tenido meses, quizás algunos hasta han pasado años luchando contra algo en lo físico, en la salud. No sé qué es lo que está en contra de ti, pero así le pasó a Josafat. O a lo mejor son tus hijos, ¿verdad? Los que ahorita estás batallando con ellos, a lo mejor alguno está en rebeldía, otros están en desobediencia, no quieren saber nada de Dios, estás ahí orando todos los días pidiéndole al Señor que haga algo en tu familia y a veces sientes que todo eso está en contra. Tus finanzas, ¿cómo estamos en las finanzas? A veces nos sentimos, ¿verdad?, que estamos ahogados con deudas, situaciones. No sé cuál sea tu situación en esta noche, pero a veces en esas áreas nos mueve mucho, ¿verdad? Porque sentimos que estamos ahí ahogados en cosas. Entonces, hay muchas cosas que pueden estar en contra de ti y de mí esta noche, ¿sí? Pero yo quiero decirte cómo fue que Josafat pasó esta terrible batalla, ¿sí? Y ahí en el versículo 3 del capítulo 20 dice la palabra. Entonces dice, él tuvo ¿qué? Como cualquiera de nosotros quizás, ¿verdad? Si alguna vez o en estos momentos que estás pasando cosas difíciles dices, tengo miedo. A veces estoy angustiado, estoy angustiada. A veces no puedo dormir. A veces no tengo hambre. Cualquier cosa que te esté pasando, hermanos, somos carne y nos pueden pasar cosas así. A Josafat le sucedió. Dijo, él tuvo temor, ¿verdad? Y yo quiero decirte algo, yo creo que es la primera cosa que nos invade, el temor. Tenemos temor de lo que puede venir en contra, tenemos temor a enfrentar las consecuencias, las circunstancias de nuestra vida, tenemos temor también a veces de perder algo o de perder a alguien en nuestra vida, ¿verdad? O tenemos temor de perder algo que amamos y a veces lo amamos tanto que eso nos invade temor. Cualquier cosa que se levante. Y cuando nos invade el temor, yo quiero decirte algo, ya no hay paz. La paz se va de nuestro corazón. Si nosotros dejamos que el temor nos invada, no tenemos paz, ¿sí? ¿Y sabes qué pasa cuando se va la paz? Nos paralizamos. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que cuando estás en una situación difícil, estamos paralizados. No tenemos cabeza para pensar, ¿verdad? Ni tampoco vemos con claridad las cosas. Por eso a veces cometemos muchos errores, porque tomamos decisiones equivocadas, que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, porque ese temor, esa angustia que sentimos nos invade. Entonces, ponte a pensar en Josafat. Él era un hombre, era el rey de una nación, de una parte de la nación de Israel, que era Judá, y tener bajo su responsabilidad toda una parte del pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas tenía él? Y dice la Biblia que él tuvo temor. Cuando tenemos temor nos sentimos turbados, ¿verdad? Y comenzamos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque a veces nos desesperamos, creemos que Dios no nos está atendiendo rápido, ¿verdad? Porque cuando tenemos una situación difícil para nosotros es urgente y queremos que Dios esté ahí, queremos que Dios inmediatamente venga a nuestro auxilio y nos extienda la mano y nos saque pronto de ahí. Pero resulta que no siempre es así. A veces Dios permite que pasen situaciones y tiempo porque Él está obrando y Él está cumpliendo, hermanos. Acuérdense, un propósito muy específico en tu vida y en la mía, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo Josafat tuvo temor. Pero, ¿qué hizo Josafat para librar esta batalla? Cuando todo estaba en contra de él, ¿sí? Bueno, dice ahí en el siguiente, ahí mismo en ese versículo, en la siguiente parte, miren lo que dice. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro
para consultar a Jehová. Fíjense lo que hizo el Josafat. La primera cosa fue, no se quedó en el temor, ¿verdad? Sino que él humilló su rostro para consultar al Señor. Consultar es pedir opiniones, pedir un consejo adecuado para esos momentos difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Y la Biblia nos está enseñando que tenemos que consultar a aquel que tiene el mejor consejo de todos, que es el Señor. ¿Sí? Yo no sé, cuando tú te encuentras en una situación difícil, ¿verdad? ¿A quién consultas? ¿A quién corres a pedir auxilio? ¿A quién corres a pedir que te diga qué hacer? ¿Verdad? La Biblia dice que los caminos de Dios no son nuestros caminos y que sus pensamientos tampoco son nuestros pensamientos. Por lo tanto, te vas a dar cuenta que en medio de situaciones difíciles, a veces hasta te va a parecer que Dios obra como algo ilógico en su proceder. Porque dices, ay, es que, Señor, ¿no era más fácil de esta manera? Y a veces queremos hasta ayudarle, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No son, sus caminos no son los nuestros, ni sus pensamientos tampoco. Inclusive hasta los tiempos. Los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿verdad? Por eso a veces cuando decimos, es que quiero que sea rápido, Señor. Ah, el Señor, sí, lo voy a hacer rápido, pero para Él como un día son como 1000 años y 1000 años como un día, así que pues espérate a ver cuánto se va a tardar, ¿verdad? Pero es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Entonces, ¿a quién corremos cuando necesitamos un consejo? A ver, hermana, ¿corres con tu comadre, aquella que es la chismosa de la familia? Y más que no tiene a Cristo, pues peor, ¿verdad? Corremos con ella, ay, ayúdame, comadre. ¿O qué hacemos, hermano? ¿Vas corriendo con tu jefe o con tu mamá? Y no quiero decir que pedir un consejo sea malo, claro que no, es bueno. Pero aún hasta para ir a pedir un consejo tenemos que preguntarle a Dios. Tenemos que consultar y decir, Señor, si yo necesito ayuda, dime, ¿a dónde tengo que ir? ¿Verdad? Pero el primero es Él. Y Josafat hizo lo correcto. Humilló su vida, reconoció su condición y le dijo, Señor, necesito de ti. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces, es algo de lo que nosotros nos va a ayudar cuando las situaciones están en contra nuestra. Nosotros tenemos que humillar nuestra vida al Señor, reconocer nuestra condición y pedir al Señor, consultar ese consejo que puede venir de parte de Él. A lo mejor el Señor te dice, mira, ve con tal persona, porque esa persona tiene una palabra que yo puse en su corazón para decirle y lo vamos a hacer. Pero tenemos que saber, ¿verdad? Y buscar a Dios. Entonces, tenemos que humillarnos. Punto número 2. Otra cosa que hizo Josafat. Ahí mismo dice, hizo pregonar ¿qué? Ayuno a todo Judá. Es algo muy interesante porque aquí Josafat se acordó que hay armas que Dios nos ha dado para pelear una batalla, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras armas, hermanos, ya no son carnales. Ahí dice en 2 Corintios 10:4, ¿verdad? No son carnales, sino que son poderosas en Dios, dice la Biblia, para destrucción de fortalezas. Entonces, yo tengo que echar mano de esas armas. Josafat en este momento estaba diciendo, voy a pregonar ayuno. Y el ayuno es una de esas armas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Él tomó de esas armas espirituales. Ante esa situación física, pero también sabía que era algo espiritual, algo que se había levantado contra él. ¿Y saben qué? El ayuno es una arma poderosa. ¿Sabías tú que el ayuno sirve para fortalecer nuestra fe? El ayuno también nos hace más sensibles a la voz de Dios. Podemos escucharlo mejor. El ayuno también nos ayuda a romper cadenas de opresión, dice la Biblia. El ayuno nos hace estar listos para la guerra, para saber cómo pelear contra esos enemigos que se levantan en contra nuestra. Sabemos que tenemos enemigos espirituales y enemigos físicos, ¿verdad?
Bueno, aquí en esta situación de Josafat, no solamente eran los espirituales, sino también los físicos, porque era una multitud, dice la Biblia, que venían contra él para derribarlo, para derrotarlo. Y él sabía que pues él tenía escudos y tenía lanzas y flechas y espadas quizás y de todo, pero él sabía que no era suficiente, porque la multitud que estaba contra él era mucho mayor. Y así es, a veces en nuestra vida hay cosas tan difíciles, tan crueles, si lo quieres ver así, pero ¿sabes qué? Ahí es el momento en el que nosotros tenemos que poner en obra todas estas cosas, ¿verdad? Entonces él dice que hizo pregonar ayuno. Y algo que dice aquí es que hizo pregonar ayuno, dice, a toda Judá. No solamente él se puso en ayuno, sino que dice que puso a todo el pueblo a que pudiera ayunar. Y a veces, hermanos, en las situaciones difíciles que estamos, a veces queremos estar solos peleando, ¿verdad? Contra corriente, contra marea. Tenemos familia en la fe y familia en casa, ¿verdad? Pues vamos a pregonar estas cosas y vamos a levantar nuestra casa, ¿verdad? Si en tu casa Cristo es el centro de tu casa, pues levanta a tus hijos, levanta a tu esposo, a tu esposa. Vamos a ayunar, vamos a pelear, vamos a humillarnos, vamos a consultar a Dios en medio de esta situación difícil. Y cuando tú y tu familia lo hacemos, ¿sabes qué? Dios responde, ¿verdad? Porque Dios es bueno y Él escucha. Entonces, el ayuno es una buena arma, ¿verdad? El ayuno no solamente es en enero, cuando tenemos los 3 primeros días de ayunar, ¿verdad? Ese ayuno no nos va a servir para todo el año. El ayuno tenemos que tratar de disciplinarnos en eso, hermanos. Y verás cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a escuchar y cómo Dios va a resolver esas situaciones. Y más si lo queremos rapidito, ¿me entiendes? Acuérdense que dice la Biblia que hay géneros que solamente con ayuno y oración salen. Entonces, ¿qué? Pues tenemos que echar mano de eso que Dios ya nos entregó y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos humillamos al Señor, punto número 1, ¿sí? Para consultar al Señor. Número 2, empezamos a practicar ayuno, ¿qué les parece? ¿Verdad? Vas a ver cómo todas las cosas van a cambiar. Levanta ahí a tu casa. Es más, ¿quieres que tu casa se convierta a Cristo? Ayunemos y verán cómo Dios va a obrar. Otra es, número 3, Josafat oró a Jehová su Dios. Otra cosa que hizo Josafat fue orar a Dios. Pero saben, la oración de Josafat no era cualquier oración. La oración de Josafat fue una oración especial. La manera, a mí me impresiona cómo él ora al Señor, cómo empieza él a decir, a levantar su nombre, a exaltar su nombre, a exaltar su poder. Eso es algo muy tremendo, hermanos. ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos acercamos para orar al Señor cuando estamos en situaciones difíciles? A lo mejor es muy fácil alabarlo, adorarlo cuando todo está bien, ¿verdad? Como nos han dicho muchas veces. Pero cuando está difícil, ¿cómo oramos? ¿Qué hacemos? Ay, Señor, pobre de mí, ¿verdad? No sé si de esta la voy a librar. O a veces oramos, Señor, ya no puedo más, me quiero morir, mejor llévame ya contigo, ¿verdad? O a veces oramos, Señor, es que no me quiero quedar solo, no me quiero quedar sola. Devuélvemelo, regrésamelo, ¿verdad? O a veces oramos, Señor, ayúdame porque pues esta cruz, ¿verdad? Que me tocó llevar, pues ya sé que es tuya, pues la acepto, ni modo, aquí estoy. ¿Cómo oramos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles, hermano? Mira cómo oró Josafat. Una oración muy preciosa. Dice en el versículo 6 de Segunda de Crónicas 20, dice, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano, tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, dice, ¿no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel
y lo diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Qué tremenda oración, ¿verdad? Lo primero que hace Josafat es reconocer a Dios, a ese Dios de los cielos que tiene poder, ¿verdad? Dice que lo menciona exaltando su poder, su dominio. Y luego me llama la atención cómo habla acerca de, en el versículo 7, cuando dice, y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre. Como que le recuerda, Señor, acuérdate que Abraham fue tu amigo para siempre. Y a veces cuando oramos, hermanas, se vale recordarle a Dios cosas. Cuando tú eres el Señor y engrandezcas su nombre y le digas, acuérdate lo que me prometiste aquí y allá. Y declárale la palabra que Dios te ha entregado. Porque siempre, yo quiero decirte una cosa, en medio de las batallas y de las luchas, Dios siempre tiene una palabra específica que nos va a ayudar a salir, ¿verdad que sí? Y esa palabra tenemos que recordarla, tenemos que guardarla, atesorarla en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, cuando tú ores, que podamos realmente exaltar el nombre de Dios, reconocer su poder y su dominio, hacer como que a un lado un poquito las quejas, ¿verdad? Pues a veces el desánimo que tenemos, inclusive la misma angustia que nos hace hablar de una manera que no estamos tocando el corazón de Dios. Pero cuando tú y yo hablamos al Señor de esta manera, tú te vas a dar cuenta cómo el Señor va a contestar, ¿sí? Porque miren lo que dice también en el versículo 12. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgas tú, hablando de sus enemigos, porque en nosotros no hay fuerza, dice, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Dice, y a ti volveremos nuestros ojos. ¿Sí? Termina Josafat con estas palabras, reconociendo que si Dios no estaba con ellos, él no podía hacer nada, ¿verdad? Bueno, ahora miren lo que dice en el 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Estaban todos, hermanos. Estaban los padres, lo que eran las mujeres, las esposas, los hijos, estaban todos involucrados ahí delante del Señor. Y luego dice, y estaba ahí, dice Jaasiel, en el versículo 14, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Cuando Josafat ora de esta manera, reconociendo con un corazón humilde, ¿verdad? En ayuno, dice que en medio de ese momento, dice que bajó el Espíritu Santo y tocó a este hombre. ¿Sabes por qué? Porque Dios tenía palabra para él. Entonces, dice aquí, dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y fíjense la palabra que recibió Josafat. Dijo, no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Una palabra que quizás Josafat ni se esperaba. Y así es en medio de la batalla y de la lucha. Cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, vas a recibir palabras que ni te esperas. Palabra, o sea, que Dios tiene separada para nosotros. ¿Y sabes qué? No creas que Dios está con los brazos cruzados ahí, chiflando a ver qué nos va a pasar. No, Dios está esperando que tú y yo le busquemos para Él darnos la palabra. Y aquí eso fue lo que le dijo. No temáis ni os amedrentéis, dice, delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Otra cosa, a veces la guerra ni siquiera la tenemos que pelear. Solamente es Dios el que lo va a hacer. Pero a veces por no buscar a Dios, a veces por no escuchar a Dios, ¿sabes qué? Andamos peleando y estamos todos desgastados, todos que ya no podemos más, ¿verdad? Cuando ni siquiera te tocaba pelear a ti. Resulta que es Dios el que está esperando, bueno, a ver cuándo te cansas, a ver ya cuándo te doblas las manos y me dejas actuar a mí. ¿No? Porque a veces andamos peleando batallas que ni nos corresponden.
Y Dios le dijo a Josafat eso, es mía la guerra, no es de ustedes. También le dijo en el 17, no habrá para qué pelees. Vosotros en este caso, dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, ¿verdad? Entonces, cuando él ora, recibe la palabra de Dios. Ni siquiera iban a pelear, Dios lo iba a hacer por ellos. ¿Y saben por qué? Porque vio un corazón en Josafat, que lo primero que hizo fue buscarlo a él y consultarlo a él, ¿verdad? Entonces, Josafat oró a Jehová su Dios. Dios responde nuestras oraciones. Jehová respondió a Josafat. Número 4. Otra cosa que hizo Josafat fue adoró a Jehová. Dice, Josafat entró en la batalla, hermanos, creyendo en fe, ¿verdad? Y entonando cantos de adoración, de alabanza al Señor. Así es como él entró a la batalla. Imagínate que han de haber pensado sus enemigos, ¿verdad? Estos están locos, ¿no? Ellos estaban bien armados, todo el armamento que tenían era una multitud. Y el pueblo de Israel entró cantando y alabando a Dios. Y quizás en medio de la batalla que tú estés peleando, si tú esta noche oras, te humillas, ayunas, cantas, adoras, a lo mejor tus enemigos van a burlarse y van a decir, tú estás loco, estás loca, ¿a poco crees que con eso ya todo va a estar bien? Pues sí va a estar bien, porque ¿sabes qué? Es Dios el que va a hacer la obra por ti y por mí, ¿me entiendes? Entonces, la adoración y la alabanza es muy importante, es otra arma, así como el ayuno, hermanos. ¿Cuándo la usamos? ¿Nada más aquí el miércoles cuando venimos a adorar a Dios? ¿O el domingo? No, todo el tiempo tiene que estar la alabanza, la adoración hacia Dios. Y no nada más cantando, simplemente hablando, orando, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer una disciplina con esto. Mientras adoramos, cantamos, alabamos, nuestros enemigos son confundidos, turbados y el temor se vuelve contra ellos. Se cambia el papel. Primero están los enemigos en contra nuestra y ponen temor en nosotros. Pero cuando nosotros echamos mano de lo que Dios nos ha dado, se cambia el papel. Nuestros enemigos son los que huyen, nuestros enemigos son los que tienen temor, nuestros enemigos son los que no van a soportar que una hija de Dios, un hijo de Dios, ¿verdad?, esté en la batalla, haciendo frente con las armas que Dios nos ha dado. Entonces, miren lo que dice en el versículo 18. Dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, dice, y se postró delante de Jehová, dice, y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas en el 19, dice, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabaron? Con fuerte y alta voz. O sea que no fueron cantitos, ¿verdad? Es que a veces hasta nos da vergüenza. Es que si me oyen, ¿verdad? Y pues es que van a decir que ¿por qué ando yo con esas ondas aquí en la oficina, verdad? Oye, pero si tú estás pasando una prueba, una cosa, pues si no puedes ir en la oficina, métete al baño, hermanos, o vete a tu carro, pero clama al Señor, adora al Señor, alaba al Señor en medio de la angustia y de la prueba, porque es Dios, ¿verdad?, el que quiere manifestarse. ¿Y sabes qué? Aquí vemos cómo Josafat, ¿verdad?, él pudo experimentar esto. Dice en el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, dice, Jehová puso contra los hijos de Amón, dice, de Moab y del monte de Seir, dice, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y luego en el 23 al final dice, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Fíjate nada más lo que sucedió. Resulta que cuando Josafat entró con alabanza, con adoración, cantando con cánticos fuertes de alabanza, ¿sabes qué? Los enemigos empezaron a matar unos a otros. El Señor trajo un espíritu de confusión sobre ellos y se empezaron a matar. Y dice que uno al otro, dice que ayudaban a la destrucción de su compañero, ¿verdad? De sus compañeros.
Yo siempre me he preguntado cómo le habrán hecho los dos últimos, ¿verdad? Es o me mato tú o me mato yo. Bueno, te mato a ti. ¿Y quién me va a matar a mí? Pues yo creo que el último se suicidó, ¿verdad? Yo creo. Porque la verdad estaba muy difícil eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ni uno quedó. Dios los destruyó a todos. El pueblo ni siquiera se embarró las manos de nada, ¿verdad? El Señor destruyó a sus enemigos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Josafat escuchó lo que Dios quería que hiciera y él obedeció. Entonces, nosotros podemos derribar, hermanos, a nuestros enemigos a través de la adoración, a través de la alabanza. ¿Sabes? Cuando tú adoras y alabas con todo tu corazón, tus enemigos están cayendo, ¿verdad? Primero los espirituales, porque aquí, vámonos, salen huyendo todos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? También en lo físico. Mientras que tú alabas y adoras, aún allá afuera, si tienes enemigos físicos, los que estén maquinando cosas contra tu vida, ¿sabes qué? Esos también están siendo confundidos, porque tú estás adorando y alabando como Dios merece, ¿sí o no? Entonces, nosotros, esa es nuestra confianza en Dios, que Dios hace eso. Y el último punto que quiero tocar es: Josafat despoja a sus enemigos. Todas estas cosas son las que vamos a hacer cuando todo está en contra nuestra. Y esta último me gusta mucho porque, ¿saben? Aparte de que Dios peleó la batalla por él, aparte de que fue Dios el que le dio la victoria, le dijo: ahora ve y despójalos. ¿Sí? Y miren lo que pasó en esta última parte. Dice en el versículo 25: viniendo entonces Josafat y su pueblo, dice, a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿Cuántos días estuvieron? 3 días recogiendo el botín porque era mucho. O sea, la bendición, la abundancia, pues era toda una multitud. Pues Dios les entregó todo, ¿verdad? Ya nada más pasaron ahí sobre los cadáveres y empezaron a recoger todas las alhajas y los vestidos y todo lo que Dios les estaba dando. Despojó a sus enemigos. Y así que no creas que cuando ya tienes la victoria de algo ahí se termina la cosa, no. Ahora tienes que ir por el despojo, ¿verdad? Si tú tienes esos enemigos que te están robando la paz, pues en el nombre de Jesús, es mío, me pertenece, lo que sea. Sí. Nosotros tenemos que despojar a nuestros enemigos, porque Dios nos los ha entregado. Entonces, dice aquí en la última parte, dice en el versículo 29, dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. El reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Esta noche el Señor quiere que tú salgas de aquí y que te des cuenta que Dios ha puesto pavor y temor sobre tus enemigos, cualquiera que sea la situación. Lo que esté en contra, hermano, delante del Señor y contra ti, Dios tiene el poder y la autoridad para poder vencer lo que tiene que vencer, ¿verdad? En nuestra vida.